Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Hurtado Salazar, residente de primer año de pediatría de la Universidad del Valle, y el día de hoy hablaremos sobre convulsiones en el paciente de pediátrico, enfocándonos al paciente que nos llega al servicio de urgencias. Tenemos que dentro de la agenda que vamos a desarrollar hablaremos sobre la introducción, definición de lo que son las crisis febriles, su etiología, fisiopatología, diagnóstico para clínicos, cuándo están indicados y cuándo no, su tratamiento y por último finalizaremos hablando del estatus epiléptico. Para iniciar, nosotros tenemos que una convulsión febril es esa convulsión que ocurre en un niño entre los 6 meses y los 6 años de edad, la cual es precipitada por una fiebre sin asociarse a infección del sistema nervioso central. Tenemos que es de las formas más comunes de convulsión antes de los 2 años. Es un fenómeno mayoritariamente benigno y hay un bajo riesgo de epilepsia en el futuro. En cuanto a la epidemiología, nosotros tenemos que es de los principales desórdenes neurológicos en pediatría, que también consultan al servicio de urgencias, en donde entre el 48 al 62% de las convulsiones corresponden a crisis febriles. También tenemos una frecuencia estimada entre el 2 y el 5% de los niños en Europa y América del Norte. Encontramos que en Asia esta es mucho mayor, siendo del 8 y el 10%, y tenemos que hasta un tercio de las convulsiones febriles pueden ser recurrentes. Sin embargo, se ha visto que estas están más asociadas a lo que son una edad de presentación más temprana, cuando se presentan con fiebres bajas, cuando tienen antecedentes familiares de una crisis febril en familiar de primer grado y cuando tienen una alteración en el neurodesarrollo. Además, nosotros tenemos que en cuanto al pico de incidencia se encuentra entre los 12 y los 18 meses. Ya en niños más pequeños, menores de 6 meses, es menor de un 6% y ya mayores de 3 años también es un poco menos de un 4%. En cuanto a las diferencias entre niño y niño, ¿sí? En cuanto a la relación entre género masculino y femenino, en realidad no hay mucha diferencia, se considera casi igual, ¿sí? En donde en los niños se presenta 1.6 en relación a 1 en el género femenino. Además, tenemos que se ha encontrado asociado a nivel socioeconómico más bajo. Esto relacionado que se ha encontrado que en esta población tienen mayor dificultad al acceso a los servicios de salud. Además, dentro de otras características tenemos que se ha visto más frecuente en lo que es el invierno y en horas de la tarde. Dentro de la etiología, como vamos a ver, la fiebre asociada a infecciones virales autolimitadas es de las más frecuentes. Bueno, ya en cuanto a la definición, según la Academia Americana de Pediatría, nosotros definimos las crisis febriles como esas convulsiones que ocurren en niños febriles, con una temperatura elevada mayor a los 38 grados centígrados en una edad entre los 6 a 60 meses de edad. Nosotros vamos a ver que si realizamos una revisión de la literatura, en algunos aparece hasta los 5 años y en otros hasta los 6 años. Bueno, además de esto, otras características que debe tener dentro de esta definición es que hay una ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central, también una ausencia de trastornos metabólicos, ¿sí? O antecedentes de convulsiones afebriles. En cuanto a la clasificación, las crisis febriles las podemos dividir en simples y en complejas. Cuando nosotros nos referimos a una crisis febril simple, estas son las más comunes, ¿sí? Característicamente son generalizadas, con un tiempo de duración menor a 15 minutos y no hay recurrencia en 24 horas. Tenemos que en cuanto a este tiempo de duración, también hay variaciones debido a que la mayoría de las crisis febriles simples duran menos de 5 minutos, ¿sí? Y por lo tanto también se ha propuesto un límite de 10 minutos. Entonces vamos a ver que en diferentes literaturas vamos a encontrar hasta 5 minutos, en otra 10 minutos y en otras 15 minutos, pero tener claro que van a durar menos de este tiempo. Ya en cuanto a las convulsiones febriles complejas, por el contrario, duran más de 15 minutos,
son de características focales y se puede presentar más de un episodio dentro de las 24 horas y además una recuperación incompleta en una hora, ¿sí? Ese posictal es mucho más demorado y no van a tener una recuperación completa. Ya en cuanto a otras definiciones, tenemos lo que es la convulsión febril recurrente, que son convulsiones asociadas con fiebre en más de una ocasión separada. Aquí pues les muestro lo que es una tabla en donde nos habla pues de estas características. Entonces, como les comentaba, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos hay criterios que nos hablan en las crisis febriles simples menor a 15 minutos, Reino Unido menor a 10 minutos, ¿sí? Pero pues las otras características ya previamente mencionadas. Otras características a tener en cuenta es que, por ejemplo, en las crisis febriles complejas, ahí pueden preexistir déficits neurológicos, ¿sí? O trastornos en el neurodesarrollo o que ya haya tenido antecedentes de convulsiones afebriles. ¿Listo? También nosotros tenemos una entidad que es la parálisis de Todd, que es ese déficit focal posictal de predominio en extremidades y que resuelve en las primeras 48 horas, ¿sí? Entonces esta pues está relacionada con esas crisis febriles complejas. Ya en cuanto al estatus febril epiléptico, nosotros tenemos que la ILAE históricamente había definido el estatus febril epiléptico como esa convulsión febril que dure más de 30 minutos o convulsiones múltiples con recuperación incompleta. Sin embargo, se realizó una actualización en 2015 en donde se redefinió estos términos dependiendo de las características de las convulsiones, definiéndose, por ejemplo, el estatus febril epiléptico para esas crisis tónico-clónicas generalizadas 5 minutos, para las crisis focales de 10 minutos y para las crisis de ausencia de 10 a 15 minutos. En cuanto a la etiología y los factores de riesgo, nosotros tenemos que las crisis febriles tienen una predisposición genética importante, ¿sí? En donde se ve que hasta un tercio de los pacientes que la presentan tienen una historia familiar positiva de primer grado para crisis febriles. En realidad, el modo exacto de herencia no está bien conocido, sin embargo se habla que puede ser autosómico dominante con penetrancia reducida o poligénico o multifactorial. Se han visto diferentes genes involucrados en donde se ha visto una susceptibilidad relacionada a losis genéticos. Dentro de estos, a destacar, por ejemplo, lo que es el brazo largo del cromosoma 8q1321, también del 19p13.3 y del 2q2334. Dentro de otras etiologías y factores de riesgo, pues nosotros tenemos las infecciones, en donde dentro de las infecciones las virales son las que más están asociadas en un 80% de los casos. A destacar, pues dentro de las virales tenemos infecciones por herpes, virus 6-7, también influenza, parainfluenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio, enterovirus, dentro de bacterianas por Shigella y también ciertas patologías como otitis media aguda y faringitis. Aquí cabe la pena destacar lo que es la infección por virus de estos, pues lo que es influenza y herpes virus 6. ¿Sí? No es que estos desencadenen como tal la crisis febril, sino porque se asocian a temperaturas más elevadas. Además, tenemos que las infecciones por herpes 6 se ha visto que estas crisis están más relacionadas o más asociadas a ser complejas, con mayores recurrencias y también a estatus febril epiléptico. Tenemos que además dentro de las vacunas también de tener en cuenta, tenemos DPT, ¿sí? Lo que es triple viral y neumococo, ¿sí? También hemófilos, influenza y polio. En cuanto a los perinatales, tenemos los pacientes prematuros debido pues que se asocia a mayor inmadurez del sistema nervioso central. Otros factores que también están asociados a mayor estrés, lo que me modifica ese desarrollo neuronal, ¿sí? Lo que son también la restricción del crecimiento intrauterino y las estancias prolongadas en UCI mayor a 28 días. Se han visto otros factores asociados como es la exposición prenatal a nicotina, también en otros textos habla que también de alcohol,
y también en los recién nacidos la exposición postnatal a los esteroides. Dentro de lo que son la deficiencia de micronutrientes y vitaminas se encuentra lo que es al hierro, lo que es zinc, B12, vitamina B9, selenio, calcio y magnesio. Tener en cuenta, sí, aquí que por ejemplo el déficit de hierro también se ha visto muy asociado a estas crisis febriles debido a que este tiene que ver con el funcionamiento normal de algunos neurotransmisores como monoaminooxidasa. Otros factores tenemos el retraso pues en el neurodesarrollo, también la guardería pues porque se predispone a que tengan más infecciones y se ha visto que también las enfermedades atópicas, sobre todo la rinitis alérgica, se ha visto una fuerte asociación con las crisis febriles. En cuanto a las vacunas, tenemos que sobre todo lo que es la triple viral, está relacionado, ¿sí? Un riesgo asociado a la edad de aplicación. Tenemos que siendo así, pacientes entre los 16 a 23 meses se pueden presentar 10 casos por cada 10.000 niños, entre los 12 a los 15 meses 4 casos por cada 10.000 niños y con la aplicación de varicela de 3.5 casos por cada 10.000 niños. Sin embargo, pues recordar que se debe aplicar el esquema en la edad recomendada. Para lo que es influenza y DPTA no hay un aumento significativo del riesgo y pues como esto va a generar cierta preocupación en los padres, pues explicarles que la vacunación no supone un riesgo adicional pues ni de daño neurológico ni de epilepsia. En cuanto a la fisiopatología, pues para iniciar tenemos lo que es el desarrollo de la fiebre, en donde pues va a haber un estímulo productor, ya sea pues por microorganismos, por endotoxinas o reacciones antígeno-anticuerpo, que me va a llevar a una activación del sistema nervioso central. Entonces se activan lo que son macrófagos, linfocitos T, neutrófilos, que me van a llevar a la producción de citoquinas, las cuales atraviesan la barrera hematoencefálica y en el cerebro pues estimula la liberación de prostaglandina E2 que va a actuar en el hipotálamo inhibiendo las neuronas sensibles al calor del área preóptica y activando los efectores térmicos para que retengan calor y con esto pues se aumenta la temperatura central. Ya en cuanto lo que es la fisiopatología de la crisis febril, pues en realidad no está muy determinada, pero se habla de 3 factores importantes. Una, pues la predisposición genética. 2, pues la fiebre, pues como un factor ahí asociado. Y 3, pues una vulnerabilidad del sistema nervioso central a los efectos de la fiebre, en donde se habla pues que en los niños pequeños van a tener mayor excitabilidad neuronal y que además tienen un umbral convulsivo más bajo, lo cual predispone pues a las convulsiones febriles. Además, tenemos que ya sea el aumento rápido o disminución de la temperatura corporal, como sea, pues me va a generar modificación de procesos fisiológicos en el cerebro, tales como alteración de canales iónicos, de potenciales de acción y de la transmisión sináptica, que me pueden llevar a lo que son las crisis febriles. Además, la fiebre de por sí me puede generar hiperventilación, alcalosis y también con esto alterar la excitabilidad neuronal. En cuanto a lo que hablábamos de las citoquinas, pues tener en cuenta lo que es la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, en donde estas citoquinas van a estimular los receptores NMDA y AMPA, que son receptores de glutamato, que es un neurotransmisión excitatorio, y esto pues favorece a que se generen las convulsiones. Tenemos que, por ejemplo, en los pacientes que sufren de estatus epiléptico se ha visto una expresión cerebral de citoquinas, pues también proinflamatorias, ¿sí? Mayor expresión de las mismas. Y lo que hablábamos, pues, de una predisposición genética, la temperatura corporal, cómo está esta maduración cerebral y pues agentes infecciosos que me generan pues también este aumento de la temperatura. Ya en cuanto al diagnóstico, nosotros qué debemos hacer. Entonces, primero hacer una adecuada historia clínica, como todo en medicina, todo parte de aquí. Además, realizar un examen físico completo y vamos a hablar cuándo y cuáles laboratorios solicitar. En cuanto
a la historia clínica completa, primero decir, bueno, ¿fue una crisis o no fue una crisis? ¿Sí? Si fue así, cómo estaba el paciente antes de la misma, durante y después del cuadro, si hay fiebre asociada o no, si hay una patología neurológica de base, si fueron unas crisis, cómo fueron sus características, ¿sí? Si fue generalizada, si fue focal, cuánto duraron, ¿sí? Es el tiempo de recuperación, cuánto fue aproximadamente, si ya ha tenido episodios previos, si hay antecedentes personales, por ejemplo, que nos indiquen un retraso en el neurodesarrollo o familiares de crisis febriles. Además, súper importante siempre indagar sobre el estado de vacunación, debido a que esto también nos ayudará a determinar conductas y para diagnósticos diferenciales, entre estos, pues neuroinfección. En cuanto al examen físico, pues importante siempre signos vitales, ver cómo está ese nivel de conciencia. Nosotros tenemos que también como característica en los pacientes que presentan las convulsiones febriles, esta somnolencia posictal suele resolverse en un plazo de 5 a 10 minutos, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, un paciente con neuroinfección que él va a permanecer con alteración del estado de conciencia. Tenemos que tener en cuenta que en la población pediátrica no solo hablamos de alteración del estado de conciencia cuando están somnolientos, sino pacientes muy irritables también nos puede prender alarmas. Que nosotros, por ejemplo, encontremos al examen físico presencia, ¿sí? O ausencia de meningismo, cómo están esas fontanelas, si están tensas, abultadas, o si hay diferencias focales en el tono muscular, la fuerza, los movimientos espontáneos, que pues esto nos indicaría a otros diagnósticos diferenciales. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales que nosotros debemos de tener en cuenta, se encuentran eventos o movimientos no epilépticos, ¿sí? Dentro de estos pues se encuentran los escalofríos temblorosos. Sin embargo, pues estos son movimientos involuntarios, finos, rítmicos, que pues no va a estar asociado a pérdida de conciencia y pues que rara vez van a afectar los músculos faciales o respiratorios. Otras causas de diagnósticos diferenciales, pues siempre descartar que estas convulsiones no sean provocadas por infecciones en el sistema nervioso central o ya causas más raras de epilepsias genéticas. En cuanto a la neuroinfección, pues lo principal, meningitis o encefalitis es la principal preocupación. Nosotros tenemos que hasta un 40% de infecciones en el sistema nervioso central se presentan con crisis epiléptica motora. Sin embargo, estos pacientes habitualmente tienen otros síntomas y hallazgos, como por ejemplo alteración del estado de conciencia, erupción petequial, ¿sí? Que pues me sugieren el diagnóstico correcto. Es importante pues siempre ver el estado de vacunación debido a esos pacientes que no tienen una adecuada vacunación, sobre todo a neumococo, hemófilos, influenza, pues tienen más riesgo de presentar meningitis. Sin embargo, tener en cuenta que menos del 1% de crisis febriles son por neuroinfección. Aquí tenemos signos meningios principales. Sin embargo, recordar que estos ya se presentan en pacientes más grandecitos o pueden ser signos tardíos y que, por ejemplo, en lactantes o en niños más pequeños es difícil de encontrar. Sin embargo, pues para tener en cuenta la rigidez nucal, el signo de Kernin y pues el signo de Brudzinski. En cuanto a formas raras, pues que son de epilepsias genéticas, tenemos el síndrome de Dravet o epilepsia mioclónica grave de la infancia. Se caracteriza por que se presentan lactantes con crisis febriles prolongadas o inclusive afebriles durante el primer año. Además tienen alteraciones en el neurodesarrollo, son de difícil manejo y se asocian pues a mutaciones en el gen SCN1A, que son alteraciones que pues codifica para canales de sodio dependientes de voltaje. También tenemos lo que es la epilepsia generalizada con crisis febriles plus, en donde son crisis febriles que se presentan en la primera infancia pero se extienden más allá de los 6 años, ¿sí? O que también podemos encontrar convulsiones tónico-clónicas afebriles. También está relacionado con mutación en genes como el SCN1B, SCN1A y el 2A, ¿sí? Generalmente remiten en la adolescencia. Y tenemos FIRES, que esta se presenta más que todo en la edad escolar,
con una infección febril previa, ¿sí? Entre 2 semanas a 24 horas antes, en donde puede iniciar con crisis febriles, incluso hasta irse a un espectro de estatus refractario, en donde en realidad tiene un pronóstico reservado y una alta mortalidad. Para tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, aquí también les traigo una tablita que se encuentran en las guías del Hospital Universitario del Valle, en donde también es importante tener en cuenta lo que son los síncopes, trastornos psiquiátricos, ¿sí? Condiciones asociadas al sueño, como trastornos del movimiento rítmicos asociados al sueño, parasomnias, catalepsia, entre otros. Trastornos paroxísticos del movimiento como tics, estereotipias, ataxias episódicas, también asociados a migraña o mioclonías benignas del infante, entre otros. ¿Qué banderas rojas nos pueden ayudar a nosotros a pensar que requerimos más estudios y que debemos de pensar en otros diagnósticos? Una, pues las crisis febriles complejas. Dos, que nosotros tengamos algunas indicaciones o signos que nos indiquen meningismo, alteración del estado de conciencia, ¿sí? Y con no recuperación, por ejemplo, más de una hora del estado de conciencia posterior a la crisis convulsiva, valga la redundancia. También, por ejemplo, que se presentan rash, ¿sí? o erupciones que no palidecen. Tenemos también, por ejemplo, las fontanelas abombadas o que tengamos una taquicardia persistente después de regular la temperatura o, por ejemplo, ya síndromes de dificultad respiratoria. En cuanto a los paraclínicos, nosotros tenemos, el hemograma y la química sanguínea en realidad no están recomendados de rutina, se debe individualizar al paciente según el cuadro clínico y también pues en búsqueda del foco infeccioso. En cuanto a las crisis simples, pues la toma de ya sea de cuadro hemático, electrolitos, glucosa, función renal tienen muy bajo rendimiento. Se dice pues que aparte para buscar el foco infeccioso pueden estar indicados en esos pacientes que tengan múltiples vómitos, diarrea, que estén deshidratados, ¿sí? En el caso pues de las complejas, tener en cuenta lo que son los electrolitos, sobre todo el sodio, debido a que la hiponatremia es común y se ha asociado con el riesgo de presentar convulsiones recurrentes. Y también pues con esto nos indica evitar hidratación con líquidos endovenosos hipotónicos. Ya en cuanto a la punción lumbar, nosotros tenemos ciertas indicaciones, aquí tomados pues también de la Academia Americana de Pediatría, en donde nos dice que se tiene que realizar cuando pues hayan signos o síntomas que nos sugieran una infección del sistema nervioso central, ¿sí? Otra en esos bebés entre los 6 y los 12 meses en donde tengan un estado de vacunación deficiente o indeterminado, pues para lo que es hemófilus influenza y neumococo. En esos pacientes que están tomando antibióticos debido a que se asocian pues a enmascarar las manifestaciones, por ejemplo, de una meningitis, y en los menores de 12 meses con una convulsión febril compleja. En nuestro hospital tenemos otras indicaciones, entonces por ejemplo en todos los pacientes inmunocomprometidos, recordando que la desnutrición también se encuentra dentro de este grupo. En todos los pacientes menores de 18 meses, sin embargo es nivel de evidencia D, entonces debe de individualizar cada caso. En una fiebre sin otro foco identificado en donde sea necesario descartar foco pues del sistema nervioso central, donde encontramos un examen físico anormal, uso de antibiótico en las últimas 3 semanas, toda crisis mayor a 5 minutos, debido pues que en el hospital se toma compleja mayor a 5 minutos, y pues limitaciones para observar y seguir al paciente, sin embargo nivel de evidencia de, y pues que obviamente esto también se debe de individualizar. En cuanto al electroencefalograma, tenemos que el valor predictivo la verdad es controvertido y no está indicado para niños con crisis febril simple, debido a que puede ser un factor de confusión más que una ayuda diagnóstica. ¿Cuándo está indicado? Está indicado cuando son convulsiones febriles recurrentes que están asociadas a un retraso en el neurodesarrollo o déficit neurológico, o también cuando estemos frente a convulsiones febriles prolongadas o complejas, ¿listo? Y también que tiene una recurrencia no asociada a fiebre.
En cuanto a las neuroimagen, pues no está indicada de rutina la crisis febril simple. En las crisis febriles complejas, pues en realidad se habla que es controversial, que puede estar indicada cuando se tenga un examen físico anormal, en este caso, por ejemplo, en niños con macrocefalia o un examen neurológico pues anormal, con características focales o signos o síntomas que sugieran un aumento de la presión intracraneal, y también en esos pacientes que tienen indicación punción lumbar. Tenemos que la resonancia magnética también se puede realizar ambulatoriamente. Sí, pues por ejemplo fue una crisis febril compleja, ¿sí? O prolongada. En el Hospital Universitario del Valle las indicaciones es pues cuando son complejas y cuando el paciente requiera punción lumbar. La idea de la resonancia magnética, sin embargo, en situaciones pues emergentes puede ser considerada lo que es la tomografía cerebral simple con contraste. Ya en cuanto al tratamiento, pues nosotros tenemos en cuanto al manejo inicial, no olvidarnos pues del triángulo de valoración pediátrica, ¿sí? Cómo está la apariencia del paciente, cómo está su circulación, cómo está su respiración, siempre pues monitorizado, oxígeno pues si lo requiere, ¿sí? El manejo de la fiebre, súper importante. Sin embargo, pues si la convulsión está finalizada, pues nada, está basado este enfoque en la estabilidad del paciente. Por el contrario, si ya lleva más de 5 minutos o un paciente llega en crisis, pues el manejo de primera línea son las benzodiazepinas y pues siempre la búsqueda del foco infeccioso. Entonces aquí nosotros encontramos lo que es el paracetamol y el ibuprofeno, que en realidad no se ha visto pues diferencias significativas de uno superior frente a otro. Se habla pues que de todas maneras estos no van a reducir el riesgo de crisis febriles recurrentes, ¿sí? Y dentro de las benzodiazepinas, pues nosotros tenemos lo que es diazepam, lorazepam, midazolam. Diazepam pues dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo, lorazepam 0.1 miligramos por kilo y midazolam 0.15 a 0.2 miligramos por kilo, ¿sí? No olvidar pues que en la fase aguda también importante lo que es la hidratación de estos pacientes. Las benzodiazepinas, pues el mecanismo de acción es que estos potencian la inhibición sináptica mediadas por GABA, ¿sí? Aumentando la frecuencia de apertura de los canales de cloro. En cuanto a la absorción, pues cuando es oral, las concentraciones plasmáticas máximas se pueden encontrar en 1 a 4 horas, y cuando ya es por vía parenteral, pues los efectos centrales son más rápidos, sin embargo, a medida que se distribuye por los tejidos, pues va disminuyendo su efecto. En cuanto a su distribución, pues habla de una unión a proteínas en el caso del diazepam del 99% y del clonazepam del 85%. Recordar pues que son metabolizadas en el hígado y excretadas en el riñón. Aquí pues para mostrarles lo que es la vida media, lo cual también nos puede ayudar a tomar conductas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el diazepam tiene una vida media muy prolongada de 43 más o menos 13 horas. El lorazepam de 14 horas aproximadamente, y el midazolam es el que tiene una vida media más corta, ¿sí? De 1.9 horas, ¿sí? Recordar pues dentro de las reacciones adversas lo que es la depresión cardiovascular y respiratoria, sobre todo pues cuando se asocian a otros depresores del sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento a largo plazo para las crisis febriles que nos hablan, pues nosotros aquí tenemos esta revisión sistemática publicada por Cochrane en 2017, en donde pues se buscaba ver qué tan eficientes, ¿sí?, eran los fármacos antiepilépticos para disminuir pues la recurrencia de las crisis febriles. En donde pues, ¿qué se vio? Pues que sí, que por ejemplo lo que es diazepam, lo que es fenobarbital, clobazam, sí pueden disminuir el riesgo de crisis recurrentes. Sin embargo, se presentaron muchos eventos adversos en un 30-36% de los pacientes. Por lo tanto, pues en realidad se prefiere no usar manejo profiláctico. ¿En qué pacientes está indicado el tratamiento a largo plazo? Pues por ejemplo, niños con convulsiones febriles complejas o con estado febril epiléptico que tengan múltiples factores de riesgo para tener epilepsia.
Entre los medicamentos pues más indicados está el ácido valproico, dosis de 10 a 15 miligramos por kilo día, y el fenobarbital, sobre todo pues para lo que son los lactantes, de 5 a 8 miligramos kilo día, y ya en niños de 3 a 5 miligramos kilo día repartidos en 1 a 2 dosis. Sin embargo, pues esto todavía es muy discutido y sigue siendo más una cuestión de juicio clínico. En cuanto a la recurrencia de las crisis febriles, pues se hablan de unas tasas de entre el 30 y el 40%. En cuanto a las crisis febriles simples o complejas, pues en realidad no modifican el riesgo de recurrencia. Sin embargo, en cuanto al estatus febril, sí se habla pues que si ha tenido un estatus febril, si hay un riesgo aumentado de presentar otros estatus febriles. Dentro de los factores de riesgo que encontramos nosotros para la recurrencia, tenemos que se tenga el antecedente familiar de las crisis febriles, ¿sí? En primer grado, que se presente a una edad temprana, menores de 18 meses, que se presenten con temperaturas no tan elevadas, ¿sí? Que por ejemplo también desde el inicio de la fiebre se presente rápidamente la convulsión. Entonces, según eso, pues según estos factores de riesgo, pues va a aumentar el riesgo de recurrencia. Entonces, por ejemplo, un factor de riesgo un 24%, dos factores de riesgo 32%, tres factores de riesgo 63% y cuatro factores de riesgo 75%. En cuanto al pronóstico, pues y sobre todo el riesgo de epilepsia, se habla que para las crisis febriles un riesgo del 1 al 2%. Sin embargo, pues esto es muy poco superior a la población en general. Por el contrario, en los niños con crisis febriles complejas, sobre todo asociadas a alteraciones en neurodesarrollo y antecedentes familiares de epilepsia, se acerca un 5 al 10%. En cuanto al riesgo de estatus febril epiléptico, pues sí hay mayor riesgo en los que han presentado previamente un estatus febril epiléptico y también, por ejemplo, entre menor edad, menores de 18 meses. En cuanto al riesgo de discapacidad cognitiva, no es mayor que en la población general. Es bien importante pues hacerle un adecuado abordaje también a la familia, ¿sí? Tener una adecuada comunicación con ellos, ¿sí? Y explicarles pues que una crisis febril no es lo mismo que una epilepsia. Por ejemplo, cuando están asociadas a inmunizaciones, decirle pues que debe continuar con las mismas. Además, darle pues indicaciones o signos o síntomas de alarma y también recomendaciones de cómo actuar cuando el paciente presenta una convulsión, como lo que es no poner nada en su boca ni intentar abrírsela, proteger la cabeza, colocar al paciente de costado, ¿sí? Este pues es el algoritmo del hospital en donde pues se ve que en las crisis febriles simples, como ya les he dicho acá se clasifica menores de 5 minutos, generalizadas, un solo episodio en 24 horas, examen neurológico normal y neurodesarrollo normal. Indicaciones pues observar por 24 horas, si llega en crisis pues el tratamiento abortivo, tratar de yugular esa crisis y educación a los padres. En el caso que sean complejas, que tengamos un examen neurológico alterado, un neurodesarrollo anormal, que se presente más de 5 minutos focales o que haya recurrencia menos de 24 horas. Acá pues está indicado lo que es la resonancia a todos. Si hay una condición emergente, pues la tomografía, electroencefalograma a todos. Sin embargo, pues se puede tomar ambulatoriamente. El manejo, pues el abortivo, y pues ya sabemos todo el manejo inicial, los antiparéticos, medidas de confort, estabilización del paciente. Y a largo plazo pues ya depende de la historia clínica, ¿sí? Del neurodesarrollo, o si tiene neuroimagen anormal o crisis focales, pues considerar el manejo con antiepilépticos. Si se llega a empezar pues anticonvulsiva a largo plazo, empezar con la menor dosis. Y aquí pues ya las consideraciones para punción lumbar que ya habíamos hablado previamente. Ahora para continuar hablaremos de lo que es el estatus convulsivo. Dentro de este pues entra el estatus febril epiléptico, sin embargo pues hablaremos en general del estatus convulsivo, no solo asociado a fiebre. Tenemos que la ILAE para 1981 definía el estatus convulsivo como esa convulsión prolongada por 30 minutos o esas convulsiones recurrentes en donde no existe recuperación de la conciencia entre ellas y pues que duran más de 30 minutos. En 1999 se hizo una redefinición operacional, ¿sí? En donde pues ya se habla de convulsiones continuas por más de 5 minutos
y hacer un manejo precoz. ¿Por qué? Porque ya se habla que si una crisis tiene una persistencia mayor a 5 minutos, es probable que continúen más de 30 minutos y si no se realiza el manejo adecuado, oportuno, pues podemos llegar a estadios refractarios y pues sus secuelas. En cuanto a la epidemiología, nosotros tenemos que es una de las emergencias neurológicas más comunes, tiene una mortalidad en niños menor al 5% y una incidencia de 14.3 por cada 100.000 niños. En los niños menores de 1 año se habla que es mucho mayor, de 51 por cada 100.000 niños. En cuanto a los factores desencadenantes, pues principal tenemos las infecciones sistémicas en un 50%, también los trastornos metabólicos como lo que es la anoxia, la hipoglucemia, la hipocalcemia, traumatismos cranoencefálicos, la lesión crónica cerebral en un 22%, en pacientes que ya tenían el diagnóstico pues de epilepsia, la no adherencia al tratamiento en un 15% y pues aunque en menor porcentaje también tener en cuenta las encefalopatías progresivas, sobre todo esos errores innatos del metabolismo. En cuanto a los cambios fisiopatológicos que se pueden presentar, nosotros tenemos una primera fase que es la menor a 30 minutos, basándonos pues en esas crisis epilépticas motoras en donde me generan una actividad simpática con aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, del volumen cardíaco, del flujo sanguíneo cerebral, la glicemia y el cortisol, que tienen como objetivo mantener esa oxigenación y el metabolismo pues del cerebro. ¿Qué pasa? Pues que cuando esto se va perpetuando y ya vamos más de 30 minutos, ya entramos en un proceso pues de descompensación en donde hay un fallo en esta homeostasis y por la contracción muscular pues va a haber un aumento del lactato sanguíneo que me genera pues acidosis, disminución de la tensión arterial, del flujo cerebral y la glucosa cerebral, que pues ya me puede llevar a arritmias cardíacas, isquemia miocárdica, hipertensión, rhabdomiólisis, incluso pues necrosis tubular aguda y trastornos electrolíticos. En cuanto a la clasificación de lo que es el estatus convulsivo, nosotros lo consideramos como precoz en los primeros 5 minutos, establecido 30 minutos, refractario entre 60 a 120 minutos y ya súper refractario mayor a 24 horas. Dentro de estos cuadros super refractarios, tener en cuenta, por ejemplo, esas causas autoinmunes. Dentro de estos está FAERS, que es esa encefalopatía epiléptica, grupo que compromete el grupo etario de los 2 a los 17 años, previamente sanos, ¿sí? Hay un agente infeccioso no identificado, en donde hay un episodio febril seguido pues por un estatus súper refractario y se caracteriza pues por crisis focales complejas con generalización secundaria y como ya habíamos hablado tiene un mal pronóstico. En cuanto a NORS, este ya se presenta en los adultos, no está asociado a episodios febriles, pero sí hay factores inmunológicos y se caracterizan por una actividad epiléptica multifocal. Otras etiologías tenemos la encefalitis por anticuerpos antirreceptores N-metil D aspartato, en donde se caracteriza por cambios de la conducta, convulsiones y trastornos del sueño. Ya en cuanto al tratamiento, pues nos vamos a basar en el algoritmo de la Sociedad Americana de Epilepsia, ¿sí? En donde nos habla cómo vamos a proceder y lo iremos desglosando. Entonces tenemos inicialmente esa fase de estabilización, que son los primeros 5 minutos, en donde pues el ABCD, ¿sí? Lo principal es esa vía aérea, el adecuado posicionamiento, que esté permeable, cómo la vamos a mantener, ¿sí? Si necesito oxígeno suplementario, si hay secreciones, pues realizar succión, monitorizar al paciente, cómo está su temperatura, oximetría, tensión arterial, glucometría y si es del caso, dependiendo del paciente, pues preparar el equipo para secuencia de intubación rápida y pues preparar los 2 accesos venosos, tanto para la toma de laboratorios como para la administración de medicamentos. Aquí también pues para aprovechar a hacer una historia clínica breve, ¿sí? En donde pues a indagar sobre historia de convulsión, cómo, a qué horas, las características de las convulsiones, cuánto ha tenido, cuánto ha durado, si ha utilizado medicamentos, ¿sí? Y pues si ya ha tenido el antecedente de convulsiones.
Durante los 5 a 20 minutos pues ya viene la fase de terapia inicial. Entonces aquí viene pues la administración rápida de medicamentos, recordando pues que las benzodiazepinas son consideradas pues como el primer medicamento en el tratamiento del estado epiléptico. Aquí pues ya el equipo médico debe prever la necesidad de medicamentos adicionales, toca estar preparado y considerar dosis adicional a los 5 minutos de la primera dosis pues de estos medicamentos. En cuanto a los mismos, pues ya los habíamos mencionado, pero pues también los volvemos a repetir. Tenemos lorazepam, sin embargo en Colombia no está muy disponible pues la presentación intravenosa, si hay vía oral, dosis de 0.1 miligramo por kilo. En cuanto al midazolam, sí tenemos varias presentaciones, intravenoso, nasal, intramuscular, dosis por ejemplo en pacientes mayores de 40 kilogramos hasta 10 miligramos, pacientes de 10 a 40 kilogramos hasta 5 miligramos y menores de 10 kilogramos, pues sí una dosis de 0,15 a 0,2 miligramos por kilo. El diazepam puede ser intravenoso rectal en mayores de 10 kilogramos hasta 10 miligramos y en menores de 40 kilogramos, dosis de 0,15 a 0,3 miligramos por kilo. Ya en cuanto a la terapia secundaria, que son los 20 a 40 minutos, pues en realidad no hay evidencia sobre la preferencia. Sin embargo, pues dentro de los medicamentos más indicados está la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. Dosis de 20 miligramos, 40 miligramos y 60 miligramos respectivamente, con dosis máxima de 1500 miligramos, 3000 miligramos y 4500 miligramos. Se habla que de si no hay disponibilidad de estos tres medicamentos, pues como otra opción está el fenobarbital, la dosis de 15 miligramos por kilo. Sin embargo, pues este es idealmente para pacientes lactantes, ¿no? Y sobre todo menores de 6 meses. Ya, por ejemplo, cuando persiste, ¿sí? Estas convulsiones, que es raro, ¿sí? Lo más común es pues que cedan en las fases iniciales, pero pues si continúan, por ejemplo, ya 40 a 60 minutos, tenemos que tampoco existe evidencia sobre la mejor medicación y tenemos diferentes opciones terapéuticas. Unas son los anestésicos, aquí también tener en cuenta lo que es la ketamina, ¿sí? También tenemos otra opción que es continuar con medicamentos de primera línea de la segunda fase o continuar pues con antiepilépticos en infusión. Tenemos que se habla que 2/3 de los pacientes logran control con tiopental, pentobarbital, midazolam y propofol. Sin embargo, el propofol en la edad pediátrica no está muy recomendado debido a que se asocia al síndrome de infusión de propofol, donde puede relacionarse con acidosis metabólica, aumento de creatininquinasa, rhabdomiólisis, bradiarritmia y falla miocárdica progresiva. Ya pues cuando hablamos del estado epiléptico refractario, ¿sí? Entonces que es mayor a 24 horas, entonces ya hablamos pues el manejo pues con anestésicos, que ya debe ser pues por ejemplo mayores de 24 horas y se debe bajar progresivamente cada 24 a 48 horas, ¿sí? Cuando esta pues se prolonga se debe llevar una dosis plena hasta los 5 días y lo ideal es pues realizar un monitoreo con electroencefalograma continuo. Ya en el superrefractario pues no tiene mucha evidencia, pero pues se ha mostrado pues que sí tienen utilidad. Entonces tenemos lo que es la hipotermia, la piridoxina, sobre todo en esos pacientes lactantes que se cree que las convulsiones se deben pues a la carencia del mismo. Inmunoterapia, o cuando se cree que es secundaria a causas autoinmunes, se encuentra la metilprednisolona, la inmunoglobulina e incluso plasmaféresis. Ya para terminar, tenemos que el pronóstico del estatus convulsivos va a depender de la causa subyacente y también pues de la duración de este estatus epiléptico. Entonces estatus convulsivo, perdón, entonces que puede estar relacionado pues entre más tiempo, por ejemplo, más relacionado a alteraciones en la memoria, al estado de ánimo, psicosis posictal. También depende si es agudo o crónico. Se habla pues que en los agudos hay mayor mortalidad de hasta un 25%, sobre todo relacionado con encefalitis, y crónico pues se habla que tienen pues un mejor pronóstico en cuanto a mortalidad. Sin embargo, pues en cuanto a morbilidad no es muy bueno.
Bueno, muchas gracias.